Cápsulas de la gracia de Dios. Pequeñas dosis de la palabra para un espíritu con perspectiva de eternidad. ¿Es un errorcillo o simple debilidad? ¿Un pequeño desliz o pecado? Bueno, hoy continuamos ahondando un poco más en esta gran temática a la luz de las Escrituras con perspectiva de eternidad, conscientes de que somos extranjeros en esta tierra, estamos de paso y tenemos la esperanza bendita que nos sostiene hasta que ese día llegue. Y oramos al Señor que podamos permanecer siempre con nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, que seamos sensibles a su voz para obedecerle y con su ayuda busquemos permanecer en esa santidad sin la cual nadie le verá. Y para ello es necesario conocer más a Dios y su perfecta voluntad, reconocer nuestra condición, nuestra naturaleza, quiénes somos en Cristo y ser conscientes de que aún hay pecado remanente en nosotros y que éste ya no se enseñorea de nosotros. Pero es fácil distraernos y ser seducidos por el pecado si nos descuidamos y no los identificamos que aún operan en nuestras vidas. Existen ciertos pecados que no los reconocemos con facilidad porque los consideramos sin peso, simples, un errorcillo, algo trivial, o no los vemos como tan malos o dañinos, porque solemos compararlos con otras acciones que podemos considerar verdaderamente graves y de mayor importancia. Amados, la idea de esta miniserie de reflexiones concernientes a este tema del pecado no es la condenación, no, por favor. El propósito no es que nos abatamos en desesperanza al ver nuestro pecado. Por el contrario, que al experimentar la convicción del Espíritu Santo, creamos en el Evangelio por medio del cual Dios ha tratado tanto con la culpa como también el dominio que el pecado tiene sobre nosotros y podamos experimentar la libertad que nuestro Dios ha comprado para nosotros. Pues bien, para reflexionar acerca de este tipo de pecados, tomaremos como referencia, además de las Escrituras, el libro Pecados Respetables del autor Jeffrey Bridges. A partir de hoy, y sin ánimo de ser exhaustivos, vamos a sumergirnos en la descripción de algunos de estos pecados respetables. Que el Espíritu Santo nos conceda sensibilidad en nuestro corazón para sacar a la luz estos pecados que no hemos identificado ni reconocido por lo escondido que han permanecido en nosotros. Y para empezar, ¿a qué es lo que el autor llama pecados respetables? El autor lo explica magistralmente de la siguiente manera y cito textualmente. La mayoría de las personas que conozco nunca soñarían con asesinar a alguien o con robar un banco. Pero, ¿qué sucede con hablar de alguien a sus espaldas o pensar que somos mejor que otros o enojarnos y arremeter contra alguien de manera sarcástica o tener envidia cuando algún otro obtiene algo que nosotros queremos? Ese es al que yo llamo un pecado respetable. También podrías llamarlo un pecado furtivo o sutil, o hasta el pecado de un buen cristiano, porque es del tipo de pecado que hace tropezar a la gente buena, respetable y que lee la Biblia, personas que crecieron en la iglesia y que entregaron su vida a Cristo, personas que asisten a la escuela dominical y al grupo de jóvenes, personas como tú quizá, definitivamente personas como yo. Fin de la cita. Ahora, ¿qué ha pasado con el pecado? ¿Será que los cristianos estamos tan preocupados por los pecados escandalosos de nuestra sociedad que hemos perdido de vista la necesidad de confrontar nuestros pecados más sutiles? El autor describe una docena de pecados específicos que se consideran tolerables y que tendemos a consentir en nuestra vida, tales como son los celos, la ira, el orgullo, la ingratitud y el juzgar a los demás, por ejemplo. Solemos bajar la vara de la perfección, inventamos excusas, nos comparamos con otros que supuestamente son más malos y cada vez que nos es posible, relativizamos la pecaminosidad de nuestros pecados dirigiendo la atención a los pecados más escandalosos que se cometen a nuestro alrededor. A la sombra de estos, claro está, nuestras faltas parecen ser simples debilidades, pero nuestras debilidades son desde todos los puntos de vista pecados,
aunque los tratemos como faltas menores al compararlas con los pecados más atroces. Aborto, adulterio, violencia, la corrupción política, la inmoralidad sexual, entre otros, parece que los grandes pecados se apoderan de todos los titulares. Pero, ¿qué pasa con los celos, el egoísmo, la codicia y las pequeñas fallas con las que vivimos todos los días? Al abrir nuestros ojos a los peligros espirituales de las transgresiones aceptables, el autor nos insta a examinar cuidadosamente nuestras vidas y a alejarnos de los comportamientos sutiles que pueden descarrilar nuestro crecimiento cristiano. Bien, aunque estaremos meditando en el contenido del libro, recomiendo de todo corazón su lectura con suma urgencia. Amados, veamos el pecado con los ojos que Dios lo ve. Acerquémonos a la luz verdadera para ver con claridad y mantengámonos cerca del que pagó por el precio de nuestra salvación y perdonó todos nuestros pecados mientras permanecemos corandeo, es decir, delante del rostro de Dios. Dios nos bendiga. ¡Feliz día! Deseamos que este contenido haya sido de edificación para ti. Te invitamos a que nos dejes un like y también agradecemos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Amén.